Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida al primer panel que estamos haciendo en conjunto con Cornerstone. Mi nombre es Ignacio Mealla, soy director de Vistage Perú y estoy acá con Diego Cubas, Chairman Latinoamérica de Cornerstone. Gracias, Nacho. Muy buenos días a todos los presentes y gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Hoy vamos a hablar sobre el rol del CEO ante los retos del talento humano este 2022. Tenemos como invitados en este panel a 3 gerentes generales de diferentes industrias que nos van a compartir opiniones y puntos de vista de la óptica de los sectores donde operan. Mansur Fegale, que es CEO de Talma, empresa especializada en soluciones integrales aeroportuarias. Lorena Ortiz de Ceballos, que es CEO de Tecton, empresa líder en soluciones tecnológicas. Y Germán Gallo, que es CEO de A365, empresa líder en servicios de emergencia. Bueno, muchísimas gracias a los invitados y miembros de Vistage por participar en este panel. Y vamos a dar inicio. Diego nos va a contar sobre el estudio que realizamos y cuáles fueron los principales resultados y hallazgos. Y luego daremos pase al panel donde nuestros invitados nos podrán compartir cómo han manejado los retos del talento humano que han tenido que enfrentar en cada una de las empresas. Así que Diego, si quieres empezar a compartir. Perfecto, perfecto. Dame un segundito. Ya. Bueno, gracias, Nacho. Hace un par de meses atrás nos juntamos con Vistage para hacer un estudio sobre los principales desafíos de talento humano que presentan los CEOs este 2022. Vistage, al ser la organización líder mundial de CEOs, cuenta con una comunidad de más de 200 gerentes generales y dueños de empresas en Perú que nos compartieron su perspectiva sobre los desafíos en el manejo del talento y cuáles son sus planes de retención de equipo este año. Esta información la complementamos con la expertise y conocimiento de Cornerstone, una de las 10 principales firmas de búsqueda y selección ejecutivos de alta dirección y miembros del directorio, con más de 30 años de historia global en el mundo y 60 oficinas. En este último trimestre del 2021, como les comentaba, desarrollamos esta encuesta llamada Retos del Talento que enfrentan los CEOs. Este estudio refleja la respuesta de 181 miembros de Vistage de Perú y otros CEOs y dueños de compañías. El estudio fue realizado entre el 4 y el 15 de octubre y fueron 5 preguntas estratégicas. La primera pregunta planteada fue: ¿en qué medida prevé su organización se ve afectada por los siguientes desafíos este 2022? Y en cuanto a la gestión del talento. Ahí encontramos que el agotamiento digital y la fatiga del colaborador son los 2 principales retos de la gestión del talento para este año. Como tercer punto, relevante es la fuga de talento. Y esto trae como consecuencia que los líderes hoy le pongan alto foco justamente en esos planes de retención. La segunda pregunta fue: ¿cuáles creen que son los principales motivos de fuga de talento? Y los principales motivos, la ausencia o planes de retención, paquetes de compensación poco atractivos y en experiencia, y en muchos casos también poco actualizados a mercado. Otro hallazgo relevante fue la falta de alineamiento entre las metas del colaborador y la propuesta organizacional. El cuarto hallazgo es el impacto que tiene el clima organizacional en la fuga de talento. La pregunta 3, identificar las principales dificultades al momento de reclutar talento. Y como principal dificultad es la escasez de talento local que encaje justamente con las necesidades organizacionales. Esto se da sobre todo en industrias especializadas o en puestos especializados, que es lo que vamos a conversar justamente el día de hoy. Otra dificultad es el fit del candidato con la cultura organizacional, e identificación también del potencial de ese candidato, no únicamente para el rol actual, sino para el futuro, ¿no? Y es donde las compañías hoy identifican y tratan de identificar también cuáles son las motivaciones y si cuenta con la pasión para que esa persona haga bien el trabajo. Punto clave a tomar en cuenta es que el contexto de los últimos 24 meses ha permitido posicionar el talento sin fronteras como una estrategia congruente global. Es decir, no importa dónde esté ubicado geográficamente o físicamente el talento, sino lo que interesa para las compañías es que la persona quiera trabajar para esta organización y cuente con las competencias necesarias para hacer el trabajo. La pregunta 4 es: ¿cuáles considera que serán los principales desafíos para gestionar la experiencia del colaborador en el 2022?
Principales desafíos para gestionarla es gestión del desempeño bajo la nueva modalidad del trabajo híbrido, comprensión de necesidades del equipo humano y la incorporación de tecnología en procesos de gestión de personas. Las compañías hoy tienen que darle alto foco a la experiencia del colaborador o el employee experience, ¿no? Que se define también como la percepción general de las personas sobre la relación profesional con la empresa. Y eso también se conlleva a que la agilidad se convierta en una necesidad. Las compañías son ágiles cuando las personas son ágiles y porque tienen una cultura ágil, ¿no? Esa capacidad de aprender a cambiar, a adaptarse y evolucionar frente a los cambios. Eso es agilidad. Y la quinta pregunta es, ¿cuál de las iniciativas en la gestión de talento están en la prioridad para generar mayor retorno a la inversión en los próximos 3 años? Y las iniciativas más votadas serán evolución hacia una cultura ágil, rediseño del trabajo para mejorar la agilidad en toma de decisiones, desarrollo de salario emocional competitivo para colaboradores y también desarrollo de competencias de liderazgo. Las conclusiones más relevantes del estudio son las siguientes. Número 1, los retos más mencionados son el agotamiento digital, la experiencia de colaborador y esa cultura ágil de la que estábamos conversando hace unos minutos. Punto número 2, es el rol del CEO para alinear objetivos de negocio con los objetivos personales de los colaboradores. Número 3, es no más barreras físicas. Talentos sin fronteras como punto focal. Entender que ya no importa dónde esté ubicado geográficamente o físicamente ese colaborador. Y cuarto, es un aprendizaje mutuo. Los líderes y sus colaboradores aprenden constantemente en todo este contexto. Buenísimo, Diego. Muchas gracias. Y bueno, ahora que conocemos los principales retos del talento humano que presentan los CEOs, demos inicio al panel. La primera pregunta que queremos poner sobre la mesa para ustedes, para los invitados, y de vuelta les agradezco que estén aquí, es ¿cuáles de estos retos del talento humano ya han enfrentado en sus empresas y cómo estos impactan a los objetivos estratégicos del negocio? Mansur, eres el primero en responder si quieres, así que todo tuyo. Gracias, Nacho. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Diego, Nacho, Avista, Cornerstone. Este es un tema apasionante, también un gusto estar acá compartiendo con Germán y Lorena. Este es un tema que si uno se remonta quizás al origen, y esto déjenme compartirles lo que yo pienso, creo que el gran reto es cómo uno maximiza el potencial de su organización y de cada individuo para lograr los objetivos que tiene la empresa. Y creo que eso no es nuevo, creo que si nosotros hablamos hace 20 años o hace 50, o si nos vamos quizás a la revolución industrial en su momento, quizás los retos eran los mismos. A mí me gusta esto asociar con el fútbol, porque si nosotros vemos el fútbol de los años 70 y de los de hoy, el objetivo sigue siendo meter goles, siguen siendo 11 jugadores en una cancha, pero ha cambiado mucho las dinámicas, ¿no? Quizás hoy día los jugadores son físicamente diferentes que los de antes, las tácticas son distintas, se marca más, qué sé yo. Creo que en los negocios pasa lo mismo. El objetivo sigue siendo el mismo, hablamos del recurso humano como uno de los valores más activos, seguimos hablando de retención, de reclutamiento, lo mencionaba Diego en las encuestas, siguen saliendo casi los mismos temas, pero cambia quizás las coyunturas, ¿no? Y obviamente la coyuntura que vivimos hace 2 años es totalmente distinta y nos pone las mismas preguntas, pero quizás en el cómo es hacerlo diferente. Yo creo que el gran reto, si ustedes me preguntan, miren, en Talma nosotros somos hoy día una empresa de más de 3.000 personas, éramos como 5.000 antes de la pandemia, donde el recurso humano, obviamente, por la cantidad de gente es sumamente importante, y tenemos, digamos, distintos perfiles, ¿no? Perfiles operativos, perfiles administrativos, pero todo para mí es cómo logramos que una organización y cada individuo esté alineado y compre el sueño que tiene la empresa, ¿no? Más allá del objetivo de llegar a una EBITDA o una participación de mercado. Y las generaciones de hoy, quizás hay otros estudios que han salido donde las generaciones de hoy están buscando mucho más, ir un poquito más allá que solo el número o el salario económico.
Y yo creo que el gran reto es nuestro, nosotros como líderes y quizás los comités de gerencia de cada empresa, de poder transmitir esto a la organización y que la gente, cada persona lo compre, ¿no? Y realmente lo sienta suyo. Suena muy fácil, suena muy lógico, esto se habla en todos lados hace muchos años, pero quizás yo creo que es una de las cosas más difíciles que hacer. ¿Cómo hacer que la gente realmente juegue un partido de fútbol, pero sabiendo que quizás hay que marcar más, asegurándose nosotros como líderes, no poner a un defensa como delantero, no poner a un mediocampista como arquero, ¿no? Saber realmente quién es quién, ¿no? Y qué capacidades tiene cada persona. Y yo creo que eso es un trabajo durísimo porque realmente implica algo que yo siempre lo digo y lo repito, es a nivel gerencial, es cuánto tiempo tú le dedicas a la gente, ¿no? Una vez hace mucho tiempo un jefe me dijo, mientras más subes en una organización, el porcentaje de tiempo que le tienes que dedicar a las personas tiene que ser más que quizás a la parte de la operación o a la parte de la gestión del negocio per se. Entonces la gran pregunta es cuánto le dedicamos, ¿no? Realmente para buscar este desafío que existe y seguirá existiendo seguro por mucho tiempo, ¿no? Está bueno, Mansur, y tomo eso que dices de cómo logramos alinear a la organización a la visión de la compañía, ¿no? Ese es un súper desafío. Y en tu caso, Lorena, en su caso, ¿cuáles son los retos de talento humano que están enfrentando hoy? Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Lo escuchaba a Mansur y realmente coincido en muchas de las cosas que comenta. De hecho, yo estoy en una industria que está en el ojo de la tormenta, que es la industria de tecnología. Somos una empresa mucho más chica, ¿no? Pero que realmente es como que los software engineers están en Times Square y tienen todos los paneles publicitarios de empresas que se los quieren captar, no solamente locales, sino ahora muchas de Estados Unidos, sobre todo por el déficit que existe de este perfil particular, ¿no? Entonces es un perfil muy sexy, me gusta decirlo, y lo que tenemos que lograr es que generen sentido de pertenencia. Claramente, ser competitivos salarialmente, ¿no? Me gusta llamar los factores higiénicos cubiertos, sus beneficios, la estabilidad, etcétera. Pero este sentido de pertenencia y en un mundo remoto se complejiza un poco más, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos definido dos estrategias principales para efectos de la retención, ¿no? Uno le llamamos Account Governance, que tiene que ver no solamente con gestionar cuentas de cara al cliente, sino también al equipo mismo, y se compone de tres pilares estratégicos. Uno es un People Hero, le hemos llamado, que es un perfil de HR, que tiene que conocer y estar muy cerca de cada una de las personas que conforman parte de las cuentas que trabajan con los clientes, porque yo siempre digo, equipo feliz, cliente feliz, proyecto exitoso, ¿no? En mi industria sobre todo, es muy importante la motivación del equipo para dar resultados. El segundo pilar es un Solutions Architect que suma la parte técnica y que ayuda al equipo a crecer y a desarrollarse en un growth path que hemos diseñado bastante propio, nos ha tomado casi un año desarrollar, ¿no? Y que tiene tres grandes áreas, que es Mastery, que tiene que ver con skills técnicos, inglés, ¿no? Inglés, sobre todo en la industria en la que estoy, es un must. Tiene la parte soft skills, que es desarrollo de competencias clave como comunicación, liderazgo, etc. Y la parte experience, que es traerles proyectos retadores, que sientan que están creciendo y que están avanzando en una estructura completamente flat. Nosotros solo tenemos 3 niveles, ¿no? Entonces, pero quieren sentir que están creciendo. Entonces, yo siempre digo, acá vas a crecer conforme crezcamos todos, ¿no? Estamos en esta juntos. Entonces, bueno, creería que la parte de pertenencia y retención enfocada en ver a la persona como ser humano y conocerlos, y lo que decía Mansur, realmente estar cerca, y saber quiénes son y qué les gusta, eso es lo que tenemos como meta este año completamente, y con este Account Governance creo que nos va a ayudar muchísimo a trabajar. Entonces es un piloto, de hecho nada está sentado en este mundo híbrido que en realidad nosotros ya nos hemos declarado una empresa remota forever. Ya las oficinas para nosotros van a ser oficinas satélites en el que la gente pueda desfogar de su casa, pero 80% de mi público no quiere una oficina, ni siquiera ir una hora, ¿no? Entonces me representa un reto más para cómo cultivas la cultura y este sentido de pertenencia, ¿no? Pero bueno,
Bueno, está bueno. Ese es un poco de los retos y algunas iniciativas que quería compartir con ustedes que tenemos justo en piloto. Después podemos ahondar un poquito más. Y Germán, o sea, Mansur mencionó un poco de esto, cómo alinear la visión con los colaboradores. También mencionó un poco de sacar el máximo de cada uno de los jugadores. En el caso de Lorena, sentido de pertenencia, habló del desafío de la retención. En tu caso y de A365. Gracias, Ignacio. Gracias, Diego. Gracias con todos. Qué buen panel. Ya casi me siento intimidado, así que estoy considerando solo escuchar, Ignacio. Pero nada, quiero arrancar con un proverbio chino que dice: cuando estalla el trueno ya es demasiado tarde para taparse los oídos, ¿no? Y eso es más o menos lo que nos pasó con esta crisis sanitaria. Y sin duda, estos retos en el talento humano afectan directamente el resultado de la empresa, ¿no? Ya que para nosotros, en A365, representa entre el 65 y el 75% del gasto es recurso humano, ¿no? Depende del tipo de servicio. Entonces, cualquier movimiento en esta área complica todos los resultados, ¿no? En nuestra industria, por ejemplo, nos vimos obligados en los servicios de emergencia a no parar ni un minuto ningún tipo de servicio, a en menos de 15 días tener a 3.500 personas conectadas en sus casas, a supervisar a miles de chicos con problemas familiares, con problemas de salud, con incertidumbre económica, incertidumbre escolar, una serie de cambios inmediatos, y mantener la comunicación entre ellos y su jefe sin perder el contacto que tenían en el call center, ¿no? Porque era fácil tener ahí a las personas en una línea de 20 y yo soy el supervisor y bajaba y le daba coaching rápidamente, ¿no? Pero esta adaptación, digamos, nos costó mucho, ¿no? Yo creo que lo que decía Lorena es interesante. Sus chicos ya no quieren trabajar en la oficina. Y no es un tema de nos cambiaron nuestro modelo usual de negocio y las empresas estamos sufriendo por tratar de regresarlos a ese modelo cuando la gente ya no quiere. Entonces el reto es cómo yo me adapto a lo que quiere mi equipo y no cómo se adaptan ellos a la empresa, ¿no? Más en un mundo donde los millennials son los que están mandando, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasó. Yo me quedo con varios mensajes potentes, ¿no? Lo primero es cómo logramos que nuestros colaboradores compren el sueño y estar justamente alineado a los objetivos, ¿no? Esa conexión. La verdad que Mansur es un mensaje bien interesante. Y lo otro es equipo feliz, cliente feliz, proyecto exitoso, ¿no? O sea, la verdad que está relacionado también a conocer al equipo, ¿no? Entender sus motivaciones. Y lo otro, Germán, es cómo me adapto yo y no cómo ellos se adaptan a mí, ¿no? También es un mensaje totalmente diferente a lo que escucharíamos pues hace 5 o 10 años atrás, ¿no? La segunda pregunta es, vemos que la falta de estrategia en planes de retención, así como el paquete de compensación poco atractivo, son los principales motivos para la pérdida de talento dentro del equipo humano. ¿Qué nos pueden decir al respecto, ¿no? Y me gustaría comenzar con Germán. Gracias, Diego. Mira, yo diría que nosotros como industria tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Ya comenté que más del 70% del gasto es recurso humano, pero además el 95% de esta gente es de primera línea, es decir, teleoperadores. Y sin duda la madre de todos los problemas en este negocio es la rotación. Cualquier porcentaje de rotación que alcance 2 dígitos al mes supone un terrible problema para la compañía, recarga los procesos de recursos humanos, afecta la motivación, destruye los resultados, deteriora la calidad, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué rota el operador de call center, no? ¿Por qué? Porque nadie aspira a ser operador de call center toda su vida. De hecho, un 90% es un trabajo temporal. Los supervisores hoy no están debidamente capacitados y no cuentan con las herramientas para el control de trabajo en casa. Entonces esto ha ido mejorando en estos meses, pero no se tenían. La línea de carrera en el call center es bastante larga, pues de que soy un operador hasta que llego a jefe o a supervisor o a subgerente o a gerente es largo y es un porcentaje pequeño el que sube, ¿no? Entonces, siempre esto es complejo, porque es como una madeja de lana, ¿no? Si jalo de un lado se encoge el otro. Entonces dice, oye, ¿cuánta plata hago en retención? ¿Cuánto invertimos en retención sin perjudicar a la empresa? Ya que igual, haga lo que haga, este señor se va a ir, ¿no? Entonces, ahí parece básico, pero lo que tratamos es de que la gente la pase bien, ¿no? Empezar por un buen trato, y se dice fácil, pero esta es la clave. Ya que yo puedo tener, como decía Lorena, una remuneración justa, planes de motivación, incentivos económicos, línea de carrera, pero si mi jefe me trata mal, de nada sirve, ¿no?
Por lo tanto, el principal trabajo de cada director, gerente, jefe, supervisor, es hacer que la gente la pase bien. Y como dije antes, se escucha fácil, pero es una tarea de todos los días, de estar cerca, de escucharlos y todo, ¿no? Yo siempre a mis chicos en el área de emergencia, digamos, cuando un cliente llame a pedir una ambulancia, una grúa, un servicio, le digo, imagínate que quien llame es tu mamá, ¿no? ¿Cómo la atenderías? O sea, ¿qué ganas le pondrías a este servicio si fuese tu mamá la que llama? Y a los chicos en el call center les digo, a los gerentes, imagínate que este chico es tu hijo, ¿no? ¿Cómo lo tratarías? Y ojo, aquí no siempre hablamos de un trato blando, porque tu hijo tú quieres que sea bueno, eres firme para que cumpla sus obligaciones, pero sobre todo lo haces para que le vaya bien, ¿no? Y eso es lo que nosotros debiésemos tratar, de que a nuestra gente le vaya bien y por ende a la empresa le irá bien, ¿no? Potente, potente. Es cómo maximizamos la estadía de ese colaborador y mientras que esté ese colaborador en la compañía, que la gente la pase bien, que finalmente cultura, ¿no? Lorena, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre este punto? Bueno, de hecho pensaba en el propósito que tiene el equipo de People en Tecton, que justamente es que el tiempo que estén en la empresa sean felices, la pasen bien, disfruten, crezcan, o sea, es natural que nadie se va a quedar de por vida. Lo mismo con nuestros clientes, yo siempre les digo, yo no voy a entrar a trabajar contigo forever and ever, genial, relaciones largas, pero sí tenemos un objetivo de que las personas se queden por lo menos 2 años, ¿no? El tiempo promedio de estadía en la empresa, porque sí impacta muchísimo si cambias un perfil, sobre todo senior, dentro de un proyecto, afecta mucho al cliente, ¿no? Entonces, somos bien agresivos con el tema de retención, pero de todas maneras somos conscientes de que nadie se va a quedar para siempre ni está atado. Entonces, incluso hay equipos que se han ido a clientes y lo conversamos. Todo siempre y cuando la persona quiera pasar al cliente, se conversa y les damos el pase. Ahora, de hecho, sí para nosotros el tema político y la industria tan movida en la que estamos, sí nos hizo repensar un poco las estructuras de compensación en el sentido de que las empresas que captan a mi equipo vienen con sueldo en dólares y como contractor, ¿no? Entonces nosotros en Perú tienen que estar en planilla y es un tema legal y lo cumplimos, pero viene esta empresa y le pagan dólares y ya no creen los millennials, menos los centennials, en el AFP, ¿no? Ni que un contrato indeterminado para ellos, no, cash hoy, ¿no? Entonces, realmente sí hemos tenido que convencerlos de que tienes EPS, tienes salud, si quieres pedir un crédito, tu boleta planilla te va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero realmente eso sí nos el 41% de las personas que se han ido el año pasado de Tecton se han ido por temas económicos y sobre todo por modalidad de contrato, ¿no? Que se van como contractors o recibos, ¿no? A empresas de fuera que les pagan vía deal o miles de otras. Sí, sí. O sea, interesante lo que comentas porque estás en una industria, finalmente, tecnología y todas estas posiciones que tú manejas son puestos muy específicos y estamos viviendo pues una fiebre, una ola de compañías de tecnología donde estas posiciones son totalmente requeridas y está alineado a lo que conversábamos, ¿no? Que el talento no tiene frontera. Entonces, eso quiere decir que contratan a una persona que está en Perú y trabaja por una compañía que está en Estados Unidos, está en Alemania, está en China, pero la persona está basada en Perú, ¿no? Y le pagan a través de esta modalidad, ¿no? Por Pero recibos. qué bacán lo que dice Lorena de que la gente de su equipo se va al cliente o se va a otra empresa y ella, digamos, de alguna manera lo toma bien, ¿no? Porque esto no solo le hace bien, digamos, a que la gente crezca, sino que los que se quedan en la empresa sienten que pues, nadie es mi dueño, ¿no? Y creo que eso antes no pasaba, ¿no? Antes era como que nadie se puede llevar a mi gente y si algún cliente quiere llamar, pues lo llamo y le digo que no se lo puede llevar, ¿no? Más o menos era así, ¿no? Hoy día eso de ahí es una cosa natural y la gente lo entiende y si le va mejor, pues a buena onda, ¿no? Que se vaya a un sitio donde esté más contento. Exacto, sí, nadie es dueño de nadie totalmente. Y igualmente para mí es increíble el tema remoto porque nosotros tenemos una empresa en Estados Unidos, una en México, una en Perú, y igual tengo gente en Colombia, tengo gente en México, ahora en Argentina, ¿no? Entonces, gente mucho en provincia. Hicimos un evento de fin de año antes de la tercera ola y realmente dijimos, hay que traer al equipo de provincia y salían los pasajes y decía, tantos tenemos que no están en Lima, ¿no? Y increíble, Claro. súper. Increíble.
Oye, Mansur, y tú nos puedes comentar al respecto. Mira, yo creo que el tema de retención muy alineado a lo de Germán, ¿no? Yo siempre digo back to basics, hay cosas que, y quedarnos a veces en los basics, ¿ah? Pero, de hecho, que en la pregunta que tú hacías, ¿no? Mucho se habla de la retención y se habla de las formas tradicionales de retener, ¿no? Esto es como no sé, como Cristóbal Colón, si quería explorar un nuevo mundo con el mapa antiguo, ¿no? O sea, tú no puedes explorar un mundo nuevo con mapas antiguos, ¿no? Y el mundo ha cambiado, las generaciones han cambiado, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar quizás nuevas formas. Y esto yo siempre trato de dividirlo en dos aristas, ¿no? Tú tienes perfiles administrativos o de gestión en una empresa y tienes perfil, así como Germán comentó, mucho de la parte operativa, ¿no? De la operación, donde a veces tienes una masa grande y comparto quizás el dolor de cabeza de Germán, donde nosotros también en Talma tenemos un grupo muy grande en la parte operativa, donde no necesariamente pues hay una línea de carrera para todos, ¿no? Hay muchos que pueden, pero es un porcentaje muy bajo. Pero nuevamente, yo creo que dividiendo estos dos grupos, quizás en la parte administrativa hay que entender que lo que está buscando la gente son otras cosas hoy día, ¿no? Y claro, y hacer tu plan de retención, que con el bono, que con el beneficio tal y todo, la verdad es de que eso yo creo que no funciona. Eso lo tienes que tener y para eso están los estudios de compensaciones y tienes que asegurarte que, como decía Lorena, que la parte higiénica está lista y estás bien, pero la pregunta es, ¿qué más haces? ¿No? ¿Qué reto le pones? ¿Qué desafío le pones? Hablabas tú, Diego, sobre el tema de la agilidad, ¿no? La agilidad, hoy día se habla de la cultura ágil, antes también existía, nada más que tenía otro nombre. Hoy día se habla de Así es. transformación digital, antes era mejora continua o como queramos llamarle. Los conceptos son los mismos, ¿no? El marketing es distinto, ¿no? Porque le ponen nombres más fancies. Pero al final la búsqueda es cómo realmente ayudas, sinceramente, ¿no? Eso es lo que yo siempre trato, tiene que salir de adentro, cómo ayudas a las personas a crecer. Y como decía Lorena, que comparto esa filosofía, es, ¿la ayudas a crecer dentro o fuera de la empresa? Porque al final del día, un trabajador que se queda feliz te da 100 puntos. Y un trabajador que se va a otro lado porque tú lo ayudaste, es 100 puntos, porque va a hablar bien de la empresa donde Así estuvo, es. donde fue Así es. formado y todo lo demás. Entonces yo creo que el gran reto en la retención es cómo tú logras que todos los líderes que manejan grupos humanos tengan una misma filosofía de trato, de pensamiento, de sentimiento hacia la persona, como decían, ¿no? Como si fuese tu hijo, tu hermano, tu primo, que busca que sea mejor. ¿Y Así cuánta es. fuerza le pones para eso? Al final, y es difícil, ¿no? Suena fácil, como decía Germán, pero en el día a día, la presión del negocio, la coyuntura, que la crisis, que la competencia, que mil factores te hacen olvidar eso. Y a veces, lo que pasa en ciertas reuniones, que hasta te olvidas de saludar. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Entra, la gente se conecta o va a una reunión. Oye, compadre, ¿y esta vaina? Oye, el hola y el buenos días, y cómo estás, y cómo está tu familia. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicamos realmente a que esa persona se sienta tratada bien, como uno quisiera ser tratado, ¿no? O sea, digamos, a mí, a quien no le gusta. Y esos pequeños detalles, ¿no? Yo creo que son los que construyen este tema de retención, porque la gente valora eso. Uno a veces no se da cuenta, pero valora eso, porque luego cuando se va, yo escucho un montón de gente que se ha ido y me dice, oye, Mansur, pucha, que esta vaina no existe, ¿no? Como, como era tratado, como esas preocupaciones. Pero claro, en una organización pequeña o grande, ¿cómo haces a que todas esas personas que lideran grupos se preocupen realmente y trabajen de esa manera? Porque tú como CEO no puedes hablar con todos, ¿no? O sea, puede ser que sea Sí, mucha gente, sí, pero sí. tienes que asegurar que todos compartan eso, ¿no? Y Interesante lo que... Ah, perdón. Dale, Diego. solamente iba a comentar ahí, hago analogía de la economía circular con el talento circular. Entonces, al final del día, digamos, nuestro propósito como compañía es impactar positivamente en la vida de las personas, ¿no? Pero si lo analizas profundamente, oye, esa persona que tú impactas en la vida, le consigues un mejor trabajo, o entra a trabajar a otra compañía, o finalmente alguien más se lo lleva a otra empresa, pero tú lo formas en tu empresa, tiene un impacto en la vida de su familia, impacto en la vida de los stakeholders, en la vida de su jefe, en la vida de sus pares. Entonces es como una economía circular, es como el talento circular, ¿no? Todo Yes. finalmente tiene un impacto directo. Espectacular. Y se multiplica, ¿no? Sí, Es un efecto multiplicador, multiplica, porque ese tal cual. jefe que le enseñó a ese colaborador cuando sea jefe,
va a hacer lo mismo, porque se Así es. sintió bien y va a decir, "Oye, este jefe me enseñó esto", y lo va a hacer con su gente. Entonces, ese efecto multiplicador trasciende, yo siempre digo, trasciende lo económico y hace que realmente tu negocio sea más productivo, ¿no? Gente feliz, ¿no? Cliente feliz, proyecto feliz, eso va a pasar. Pero la gran pregunta es si tenemos ese alineamiento entre todos, ¿no? Que nuevamente suena fácil, lo estamos hablando y suena fácil, pero en el día a día a veces es complicado. Suena romántico, ¿no? Suena Suena romántico. romántico. Bien interesante lo que decías de esos pequeños detalles, ¿no? A veces uno arranca un WhatsApp y ni siquiera dice buenos días, hola, ¿no? Oye, ¿qué fue de esto? ¿Qué pasó con el contrato? ¿Dónde está el servicio? O pasas caminando por la operación y saludas a alguien y le dices, hola, ¿qué tal? Y te sigues de largo, ¿no? Y no te paras un minuto a verlo en la cara y decirle que te cuente qué tal, porque de repente no está tan bien, ¿no? Y tú le dices, hola, ¿qué tal? Buenos días, y siguen, ¿no? Y tienes que parar a escucharlo y que te diga qué tal está, pues, ¿no? Porque el tipo dice, me preguntó y se fue, ¿no? Y Más o menos es... lo curioso, Germán, que lo digo por experiencia propia, que a veces lo puedes hacer obviamente con esa intención de saber de la persona, pero la retribución de negocio es tremenda, porque cuando hablas con esa persona y generas la confianza con esa persona, después esa persona te cuenta, oye, compadre, acá está pasando esto, oiga, jefe, por si acaso, no se olvide de esto. No, se pone la Y camiseta, ¿no? eso no te enteras de otro lado, de otra forma, Así es. ¿no? Y tienes que generar esa confianza, porque claro, no es que te pares, a ver, cuéntame las cosas, ¿no? Pues eso cuando tienes la confianza. Llega, 100%, sí. Cuando, Nosotros, Así es. de hecho, usamos Slack como para comunicarnos. Y algo bien gracioso, una vez entre chicas estábamos conversando y dijimos, los días que estamos de mal humor, porque las mujeres solemos tener más altibajos, nos vamos a poner un No. vampirito en el Slack, ¿no? Entonces, así ya saben que hoy día estoy... Y de hecho, el nivel de confianza que tenemos es que yo los días que no hago ejercicio, los lunes, normalmente estoy malhumorada. Entonces ya tengo el equipo comercial que tengo comité de ventas a las 10 de la mañana. Se dan cuenta cuando yo he hecho ejercicio, pero hay esa confianza de decirme, hoy día no hiciste, no logré tu bicicleta. y mira, Claro. ahora, Lore, que tú Claro. mencionas este tema del ejercicio y todo, hay otros temas importantes que vemos, que lo vemos en la organización, es el tema de digital, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es cómo se alinea la organización a digital. Tú hablas del Slack. Los jóvenes que son más adaptativos, ¿no? Y quizás algunos mayores como nosotros quizás nos gusta el tema tecnológico, pero ¿cómo logras que todos, quizás los seniors, managers, que no les gusta tanto, porque la adaptabilidad al cambio es duro, ¿no? Eso en algún momento creo que se ha hablado en Vistage, es duro hacer esos cambios cuando tienes hábitos por mucho tiempo, Arraigados. pero tú ves a una organización que está abajo y dice, oye, yo quiero hablar con Slack, yo quiero hablar por Teams, quiero hablar por Zoom, quiero hablar por Meet o lo que sea, y si eso no está alineado con las cabezas de arriba, porque es una necesidad de la gente, la gente que está abajo dice, oye, ¿sabes qué? Esta compañía está en nada. O sea, por poner ejemplos, ¿ah? Sí, 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 Porque, sí. y se van a otro lado y escuchan a Lorena y dicen, oye, no, acá todos hablamos y nos ponemos carita, y en el otro me Así siguen es. mandando correo electrónico, me siguen pidiendo el Así es. informe Word. Entonces, ese tipo de cosas son las que también ayudan a la retención, y por eso es lo que digo, hay que explorar nuevos mapas, porque ya no son los de antes, hay que buscar nuevas cosas y hay que adaptarnos nosotros a los jóvenes que funcionan de otra manera, ¿no? Ujú. Yo antes mandaba correos y no me respondían por correo. Y yo decía, Yo ya no respondo no correos, pues. entiendo, ¿no? Y tengo que hablarles por Slack, ¿no? Y ya le Ahí, agarras el gustito. un segundito, guárdense recomendaciones porque esa pregunta la vamos a hacer más adelante, ¿no? Vale, vale. Dale, dale. Hacer. Y quizás de lo que comentaron, lo que me pongo a pensar es, hubo toda una generación que fue criado como, no sé, para toda la vida, ¿no? Y hay toda una generación que no cree eso. Entonces, como que una generación, chocar contra las creencias de toda una generación, eso es bien complejo, ¿no? Es difícil de gestionar. Así Y la que, pregunta es quién lidera, ¿no? Que eso es lo otro, lo peor. totalmente, claro, claro, Así totalmente, es. sí. Buena pregunta. Y Lore, para retomar algo que venías diciendo, la pregunta que tenemos es, o sea, una de las principales dificultades al momento de reclutar es la escasez de talento local que encaje con las necesidades de la organización, ¿no? ¿Qué piensan sobre la nueva modalidad de reclutar sin fronteras
priorizando que el candidato cuente con las competencias y encaje con la cultura de la empresa y el rol. 200% de acuerdo. O sea, para mí, nosotros tenemos un proceso de reclutamiento bastante exigente por el perfil de clientes que atendemos principalmente en Estados Unidos. Entonces, la parte técnica se evalúa, pero luego pasan por entrevistas de fit cultural y también vemos si la persona tiene la actitud que de Tectonway le llamamos, ¿no? Y que identificamos ese IT, ¿no? Que va a hacer match con nuestros valores y con nuestra cultura y tiene le falta conocer algo técnico o lo que fuera, igual lo contratamos y lo formamos, ¿no? Entonces, de hecho, yo tengo una estructura no es back office, está igual front, pero que son perfiles que ayudan justamente a cerrar estos gaps técnicos y con tal de que la persona sea curiosa y tenga las ganas, los formamos. De hecho, estamos por lanzar un programa de trainee también, que nos ha funcionado muy bien en el pasado, que son perfiles que le llamamos Junior Advanced, que tienen alto potencial, y los formamos, y luego ahora ya volaron por distintas partes, pero sí son los que más se han quedado en Tecton, 4 o 5 años. Incluso tengo personas que vienen desde pre-Lore, porque yo voy 3 años en la empresa, y que siguen y que se bancan el cambio con una actitud tan positiva. Realmente eso es algo que nos caracteriza mucho. Nos adaptamos rapidísimo a los cambios y tenemos esta capacidad de reacción por esta estructura flat, de responder al mercado con lo que necesitan los clientes y las formas de delivery del servicio también, ¿no? Y eso hace mucho que el perfil de la gente que reclutamos. Y traer mucho, Colombia y México, por ejemplo, se parecen culturalmente a nosotros muchísimo, ¿no? Y hemos encontrado Argentina también. Es increíble, a mí me encanta y disfruto cuando le digo, eso va a estar yuca a mi argentino, le digo a mi argentino, ¿no? A mi chief commercial officer, me dice, yuca, ¿qué es yuca? ¿No? Entonces, es todo un enrichment cultural también desde palabras y de formas de hacer las cosas, y al final somos personas, todos somos seres humanos y funcionamos de una manera muy similar. Pero sí es un recontra plus, ¿no? Solamente que hay que lidiar como canasta navideña, panetón para todos los de Perú, que somos el 80%, a ese otro 20%, ¿qué les mandamos? O sea, tienen que sentir el mismo cariño, quizás no es la misma canasta, no es el mismo proveedor, pero algo muy parecido. Y eso también son retos que se van presentando para llegar a estas personas con la cercanía como si estuvieran en una oficina física. Lorena, hay una pregunta. ¿Cómo le pagan al personal en el extranjero? ¿Tienes oficinas en esos Sí, países? tengo oficinas en México y Okay. están en nómina, se llama ya, que es muy parecido a Perú. Y bueno, tengo en Estados Unidos los contrato desde la Inc, ¿no? Desde mi empresa estadounidense. Entonces, Tienes una facilidad ahí. Sí. Eso ayuda muchísimo. Y Germán, en tu caso, quizás era una industria más tradicional, ¿no? Sigue siendo. De hecho, digamos, sobre la pregunta de reclutar sin fronteras me parece genial, y estoy igual que Lorena, 200% de acuerdo, pero en nuestra industria ya el trabajo deslocalizado existe hace más de 15 años, y estamos atendiendo clientes a España, Argentina, Chile, ahora México. Por lo tanto, digamos, la exportación de servicios llegó a ser casi el 50% de la facturación de la compañía. Entonces, el proceso inverso para mí es perfectamente factible, ¿no? Al final, el talento, la tecnología, el trabajo remoto, yo no creo que había problema, ¿no? Encuentro algunas dificultades en la normativa para el tema de las condiciones de trabajo y el tema de que esté fuera del país y cómo le pago, que el costo de este humano en otro país fuera de Perú y Colombia me salga más caro que acá, entonces como que no tiene mucho sentido para los puestos digamos, masivos, ¿no? Para la primera línea. Pero para supervisión y de jefes para arriba, hay oportunidad y tenemos gente trabajando, como dice Lorena, en provincia e incluso en otros países, ¿no? Y algo que se está escuchando mucho, Germán, es todo este tema del blockchain, ¿no? La desregulación de muchas normativas que no tienen sentido. Lo Exactamente. ves, o sea, lo ven, Ya está lo ahí, sí, total. Hay ya empresas que están, hay empresas que ya están comenzando a dar este servicio, ¿no? Yo te contrato allá, tú me pagas a mí como un service de manejo de gente, pero a nivel regional y mundial. Pero además nosotros no creemos que haya escasez de talento, ¿no? El problema es que buscamos
creo yo, por lo menos en nuestra industria, donde no es correcto, ¿no? Tenemos los mismos patrones de búsqueda de hace años. Nuestra fuerza laboral, y de hecho el otro día leía un artículo que decía que el 30% de las personas en América Latina son millennials, o sea, es gente entre 26 y 41 años. Y que el 50% de la fuerza laboral de América Latina es millennial, ¿no? Y en el call center, el 65% son mujeres. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y entender qué le gustan a las mujeres millennials, o cómo quieren trabajar, o qué las motiva. Y tenemos que repensar eso para saber cómo, cuándo y dónde voy a reclutar a una persona como esa y qué le gusta. Porque el modelo de yo te pago y tú trabajas ya se acabó. Eso no funciona para los millennials, ¿no? Hay que entender aquí, yo creo que en la industria está la clave, ¿no? Entender qué motiva a este grupo y has resuelto gran parte del problema. Y ahí, para ellos, digamos, el salario, el famoso salario emocional, que todavía no sé exactamente qué es, pero creo que es lo que hay que trabajar, ¿no? Es entender qué los motiva a los millennials, crecer profesionalmente, ser mejores con la sociedad, relacionarse con temas de valores y cultura. Ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar, porque antes era, oye, necesito un perfil, necesito este puesto, y le voy a pagar tanto y tráeme 1000 personas, ¿no? Hoy día eso ya no está funcionando. Y creo que lo que dijiste está muy bueno, que es, personalmente tampoco creo que haya escasez de talento. Lo que creo es que cuanto una organización está, o sea, destina recursos, tiempo, procesos, foco en encontrar ese talento, que es otra cosa, ¿no? O sea, es una Nos está mirada. faltando eso. La vez pasada, de hecho, la vez pasada leí una que decía, si tuviese 8 horas para talar un árbol, pasaría 5 horas afilando el hacha, ¿no? Sí, sí. Y nos está faltando eso. Estamos todo el día tratando de tirar el árbol abajo y no pensamos cómo afilar el hacha, y es comenzar a pensar en estas cosas de a quién traigo, para qué la traigo, qué le doy, cómo lo retengo, y de ahí salir a buscarlo, ¿no? Yo creo ahí que todas las empresas de una u otra manera están viviendo un cambio, ¿no? Yo creo que más allá de la pandemia, creo que el mundo ya en los últimos, no sé, 7, 8 años se está moviendo a otra velocidad y a otras necesidades, ¿no? Por las generaciones, como tú dices, Germán, de los millennials, pero también por el mercado, también cómo se mueve. Y la gran pregunta es cuánto tiempo dedicamos a pensar nuevamente ese talento, qué es el talento que queremos, ¿no? ¿Qué es ese perfil que queremos? Y como tú dices, ¿no? Y eso nos pasa también a nosotros en la compañía, que a veces hacemos la búsqueda como siempre, ¿no? Con el perfil que lo tenemos quizás hace 3, 4 años ahí escrito. Entonces, claro, cuando trabajamos con Diego en la búsqueda, pues le pasamos ese mismo perfil y se hace todo como antes. Entonces, tenemos que repensar muchas cosas, ¿no? Y a veces nos cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás no queremos hacer el cambio, porque nos da miedo. Y concuerdo contigo, Germán, yo creo que talento hay local y de afuera, totalmente, pero quizás no estamos haciendo bien en la previa, ¿no? La afilada de hacha que tú dices, creo que quizás es algo que no sentamos a decir, ¿qué tenemos que pensar diferente, ¿no? Y no porque esté mal, ¿no? Yo como siempre digo, no es que esté mal lo anterior, es porque simplemente es un tema de evolución y las cosas han cambiado, ¿no? Y las normas, y hablaban de esto del tema del talento, no sé si han leído este libro de Netflix, el de que no reglas, muy bueno, se los recomiendo. Y, por ejemplo, ponía un ejemplo de que no tienen límite de vacaciones, ¿no? De que la gente simplemente sale de vacaciones cuando quiere salir, y no es de que tiene 2 días, 5 días o los 10 días como en Estados Unidos, que van subiendo, ¿no? Entonces hay cosas que hay que romper ciertos paradigmas, y en esa búsqueda de talento, en este mundo sin fronteras, como decía también Nacho, la gran pregunta es qué cosa cambia en nosotros como empresa, en nuestra búsqueda, en nuestra definición para las posiciones que queremos, ¿no? O sea, yo quiero un jefe de tal cosa, o ese perfil ahora tiene que ser diferente, pues porque ya no es el robot que tú decías, ya trabaja, te pago y haces, ¿no? Ahora tú buscas otro tipo de cosas, ¿no? Como lo decía Lorena, y en las industrias digitales obviamente mucho más, pero eso pasa en todas, en las industriales, en las de servicio. Tú buscas gente que tenga otros skills, ¿no? Y hace mucho tiempo se habla de que hay que reclutar por habilidades y no por necesariamente la parte técnica. Un jefe me dijo, la parte técnica la adquieres, la compras, ¿no? El mejor técnico, no sé qué, lo vas a conseguir, pero el mejor profesional que te trae la innovación, el cambio, lo que hablamos de la retención de la gente, nos demanda hacer un reclutamiento distinto, ¿no? Y yo creo que ese es
La primera es saber qué queremos, ¿no? Para luego saber qué buscar después, ¿no? Ahora, ¿y quién dijo que se tienen que trabajar 8 horas? ¿No? Eso también es algo que siempre cuestiono mucho, y es, o sea, ¿realmente esas 8 horas vienen de la época industrial o no, qué sé yo, ¿no? Entonces, también mucho algo que mucho valora, hicimos una encuesta hace no mucho en mi equipo, que el 50%, el 100% son millennials, creería, ¿no? 44 está entre 24 y 34 años. Y les encanta sentir autonomía y flexibilidad. Y es esta Libertad, ¿no? libertad y esta famosa cultura por resultados, ¿no? En realidad que gracias al tema de agilidad y nosotros trabajamos sprints y por compromisos, puedes trabajar 3 de la mañana o 12 del día y no hay ningún problema. Entonces, y realmente que puedan tomar decisiones que están cerca del cliente y saben mucho más que lo que yo puedo saber qué es lo que está pasando en el día a día. Entonces, esta sensación de libertad, de autonomía, con la cancha marcada claramente, también impacta mucho en el tema de retención, ¿no? Pero si lo de las 8 horas me sigo preguntando. Nosotros declaramos Buffer Friday, viernes de verano, para todo el año, y claramente los viernes es, si tienes que ir a una reunión o hacer algo de trabajo, y porque no te alcanzó el resto de la semana, hazlo, pero por lo menos ya no hay reuniones internas, ni mucho menos, y es por compromiso de cada uno, ¿no? Hay gente que trabaja todo el viernes, como otros que gestionaron su agenda y el viernes se van a la playa, al campo, lo que quieran, ¿no? Todo el año. Les comparto algo que aprendí una vez de un expositor vistas que vino a Perú, un americano, que dijo, los dueños y los CEOs generalmente están en modo oportunidad, en modo venta, en modo crecimiento, pero ¿qué pasa si te pones el chip de modo reclutamiento también? Y sales a la calle entendiendo que quizás la persona que te atendió en el supermercado puede servir para este puesto, o la persona que viste Yo hago eso parrilla todo el día. puede servir, claro, en modo reclutamiento es como el Sí. nuevo modo, ¿no? Y me pareció interesante. Así que bueno, Diego, si quieres ir a la próxima pregunta, y gracias por compartir. Y bueno, gracias por las respuestas espectaculares, la verdad, ¿no? Y me quedo con el mensaje de Mansur, que es entender realmente qué necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesito? En muchos casos, el cliente, en nuestro caso, no sabe qué es lo que necesita, ¿no? Y a veces hay que ayudarlo a encontrar, a definir la necesidad, ¿no? Y a veces lo ayudas, pues, con la investigación, con el mapeo, con la experiencia, etcétera, ¿no? Al final del día, yo creo que hay 4 variables que las compañías necesitan siempre meter mucho foco al momento de medir cuando evalúan un candidato, ¿no? Y son, desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, son las competencias y conocimientos que son totalmente relevantes, el encaje con la cultura y el estilo de liderazgo del que va a ser su jefe también, eh, el drive, ¿no? Que a veces no hay una traducción exacta cuando hablamos del drive, es esa pasión, esa determinación del candidato para hacer bien el trabajo, que a veces suena muy, muy bacán, pero nunca lo medimos, ¿no? Y es clave medir, oye, ¿la persona realmente tiene las ganas para hacer el trabajo? Sí, ¿no? Y por último, es una variable nueva, bueno, siempre ha existido, pero realmente le metemos mucho foco más ahora, es el potencial, ¿no? Que esa capacidad de esa persona para generar valor, no ahora únicamente, sino también en el futuro, ¿no? Aprender rápidamente, esa agilidad de aprendizaje. O sea, yo creo que son las 4 variables que hoy hay que meterle mucho foco en el momento de evaluación. Pasando a la cuarta pregunta es, vemos que la nueva normalidad de trabajo híbrido será el principal desafío para gestionar la experiencia de los colaboradores en el 2022, ¿no? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión y qué recomendaciones tienen para el resto de CEOs cuando hablamos justamente de el trabajo híbrido o modelo híbrido? Comenzamos con Mansur. Eh, Mira, yo creo que qué cosa nos llevó, lo creo que a todo el mundo lo que nos llevó fue la pandemia, ¿no? Si bien el Teams o el Zoom existía, la verdad es de que yo lo trataba de usar, pero era difícil asegurar que todo el mundo vaya tan rápido en ese cambio. La pandemia hizo de que a la fuerza todos estemos, y yo creo que los que estaban más reacios a los temas virtuales se dieron cuenta que funciona, ¿no? Entonces yo creo que esto, como todo el mundo dice, vino para quedarse, pero yo creo que vamos a ir encontrando el balance. Yo creo que esa es la parte difícil que viene de los mindsets, ¿no? Yo te pongo un ejemplo personal. A mí me gusta mucho el contacto, me gusta mucho estar con la gente, lo hablábamos, de saludar a la gente, de hablar en el pasillo, de caminar por la operación y todo lo demás. Escucha, en lo virtual no se da.
¿no? Entonces, el mindset de uno también tiene que cambiar, entonces tiene que adaptarse y decir, ok, ya, si tengo al 50% de la gente que está virtual, uno, no los voy a hacer ir porque yo creo que bacán conectarse presencialmente, sino hay que adaptarse y decir, oye, si me gusta estar en contacto, tengo que jugar otras vías, ¿no? Creo que hay situaciones en las cuales sí vale la pena hacer cosas presenciales, porque hay una diferencia tremenda. Hace poco hicimos un taller para ver la hoja de ruta de la compañía para el próximo año o para este año, y hacerlo presencial, lo hicimos en el 2021 virtual, pucha, hay una diferencia tremenda. Pero hay otras reuniones, que te soy sincero, que se manejan virtual mucho más eficientes, más efectivas y todo lo demás. Entonces yo creo que hay que encontrar el balance. Cada área es distinta, hay áreas de servicio que tienen que ser presenciales y tienes que estar en la operación, tienes que ver a la gente. En nuestro caso el avión no es virtual, el avión está ahí, hay que atenderlo. Y la gente que maneja la operación tiene que estar ahí porque tiene que ver que las cosas funcionen. Pero hay otras áreas, creo yo, que quizás son más naturales, como el área financiera, por ejemplo, el área de contabilidad se puede manejar virtual casi todo O el de manera tiempo, virtual, sin ningún ¿no? problema. Sí, Entonces, yo sí. creo, a tu pregunta, Diego, creo, y mi recomendación es que hay que adaptarse y no hay que forzar a la gente porque uno quiere, ¿no? A mí me encantaría que todo sea presencial, pero yo soy, y creo que hay que ser consciente de que las generaciones, lo decía creo Lorena o Germán, no quiere, ¿no? Le hicieron un paro a Apple hace poco porque quiso volver a hacer presencial y la gente se le vino encima porque dijo de compadre, no, quiero estar en mi casa y págame menos. Todavía le decían, ¿no? Claro. Eh, entonces yo creo que simplemente hay que cambiar nuestros chips, buscar la manera de que esto funcione cada vez mejor, y asegurar de cómo se siente la gente, porque algo, y tú lo mencionaste en la encuesta, el agotamiento que existe virtual, y creo que eso, mira, a través de varios amigos, existe en todos lados, es fuertísimo. Hoy ya Nunca creo yo, terminamos. Estamos de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con el teléfono o la oye, computadora antes, conectado. claro, antes te parabas entre reunión y reunión, te ibas al cafecito, hablabas con alguien, ¿no? Ahora Claro, no Así es. paras. ¿no? Sí. Y claro, antes no eras eficiente porque empezabas la reunión 15 minutos después, 20 minutos después de la hora, ¿no? Y ahora, claro, ahorita cuelgo, clac, clic, y hago otro clic y ya estoy. Entonces no paras, y yo creo que eso, mira, nosotros lo conversamos internamente en la compañía hace un año, porque en 2020 todos lo sufrimos, y todavía no encontramos la manera de poder balancear eso, ¿no? Antes se hablaba, nuevamente, los problemas son los mismos, el balance entre vida y trabajo, ¿no? Que la gente se vaya temprano, ¿no? No sé, en sus empresas, ¿no? Oye, que la gente se vaya a las 6, que no se quede hasta las 8. Y era difícil lograrlo, ¿no? Ahora en lo virtual, peor, pues, porque si antes lo tenías al frente y lo podías votar para que sea su casa, ahora en lo virtual, ¿cómo fuerzas para que apague la computadora? Entonces, es difícil, es un reto, ¿ah? No tengo una respuesta, pero yo creo que es un challenge que tenemos que encontrar una manera de que la gente descanse, ¿no? Sí. Claro, el negocio va rápido, pues, ¿no? Creo que todos los negocios están en vorágine y a veces es difícil, pero tenemos que hacerlo por lo mismo que dijimos en las primeras preguntas, por retener a nuestra gente, por reclutar Ujú. gente. O sea, nadie se va a querer quedar en una empresa que trabaja pues, 15 horas y nadie va a querer venir en una empresa que sus amigos le dicen, oye, acá nadie descansa, ¿no? Entonces, Así es. todo se Así amarra, es. ¿no? Sí. Oye, y teniendo tu respuesta ahí, Lore, tú has venido trabajando bajo esta modalidad, inclusive entendería que antes del contexto pandémico, ¿no? Porque era una compañía de tecnología, pues tiene otros modelos. ¿Tú cómo ves este contexto con el trabajo híbrido y el levantamiento digital? Bueno, de hecho, nosotros pre-pandemia teníamos una oficina y iban las personas 2, 3 días a la semana, ¿no? Tenían flexibilidad de elegir horarios, de ir a trabajar algunos días, otros no. Pero siempre estaba medio vacía la oficina y me dolía en el alma lo que pagábamos y decía, no puede ser que no vengan, ¿no? Entonces sí, no fue un golpe tan radical, pero sí siento este agotamiento personalmente también, ¿no? Y es hora de almuerzo y salgo a pasear a mi perrita y salgo sin celular, me obligo a dejarlo para al menos media hora desconectarme. Algo que nosotros hemos definido ya como regla, y lo vi en un video hace no mucho súper interesante, que es las reuniones o son todos en persona o todos en digital, ¿no? Y no crear
esta suerte de cultura secundaria entre gente en la oficina y otros no. Eso es súper delicado y hasta un poco peligroso en el sentido de que hay el second class employee, se llama el concepto, ¿no? Que es si tú le das a elegir a la persona ir a la oficina o no, y va el jefe y él no, porque vive a 3 horas de Lima y no puede ir, se van a tomar las decisiones en la oficina con el jefe ahí. Entonces, al implementar un modelo híbrido, el que menos debe ir es el jefe al final, ¿no? Y es el que más quiere, porque a mí me encanta también el contacto humano. Disfruto mucho trabajar en mi casa, el tráfico, hacer bicicleta acá a mi costado, y, o sea, disfruto mucho, pero sí, este contacto, esta energía que, sobre todo los extrovertidos, que necesitamos de los demás, es un descubrimiento que tenemos que ir haciendo. Como decía Mansur, no está todavía la receta ideal. Concuerdo en la cohesión de equipo. Nosotros nos fuimos al planning en Bogotá, todo el equipo de management, y regresamos cantando Kumbaya, o sea, como hermanos felices, y ese bonding se genera con el cara a cara. Pero son situaciones en las que, pero o todos en persona o no, y si tiene que venir alguien de fuera, vendrá, ¿no? Pero esta regla la tenemos súper clara y bueno, la mayoría de mis reuniones son en digital, ¿no? Pero sí alquilamos a veces Comunal o WeWork, hay tantas facilidades ahora para plannings, para reuniones de co-creación, ¿no? O talleres. Y yo creo que ahí, Lore, lo que tú dices, yo creo que algo que es importantísimo es asegurar tener las herramientas digitales correctas. Exacto. Mira, nosotros lamentablemente no podemos tener lo que tú dices, Lore, porque hay gente en la operación que tiene que ir y a veces hay reuniones con la gente que está en la operación y gente que está en sus casas. Pero claro, al comienzo era la computadora, el proyector, pues a la antigua, ¿no? Salía la voz de la computadora, ponían unos parlantes, ¿no? Hace poco compramos en una sala que tenemos de capacitación ya unos equipos que son listos para poder tener gente pues en sus casas y presencial y se escuche en la sala y que fluya, ¿no? Así como fluye ahorita la comunicación. Y eso es clave, ¿no? Porque de lo contrario, como tú dices, ¿no? El que se quedó en su casa no escucha nada, la decisión la tomaron allá, la discusión se toma allá y se perrió y quedó out, ¿no? Y claro, la persona se siente mal, al final pues esa persona después ya no la llama, qué sé yo, puede pasar muchas cosas. Entonces, tener esas herramientas importantes implementadas en las oficinas o en esas reuniones híbridas que van a haber entre virtual y presencial es fundamental, ¿no? Y hay que invertir en eso, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Germán, algo para agregar, y si no tengo una pregunta que es el Sí, dardo sí, sí, final. sin duda, sin duda, sin duda que sí. De hecho, yo creo que o sea, el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? Ya tenemos 2 años casi en este modelo, y yo creo que todos nos sentimos cómodos en este modelo híbrido. Ya nadie puede decir de que ir a la oficina 5 días a la semana, de 9 a 7 de la noche o 9 a 6 de la tarde. Ya no encuentro a nadie que me diga eso, ¿no? Al inicio de la pandemia la gente decía, no, yo quiero rezar mi oficina, voy a rezar mi modelo. Hoy día eso se acabó. Incluso nosotros, yo personalmente al inicio quería irme a la oficina, y de hecho yo fui a la oficina porque tenía mi espacio y estaba cerca de mi casa, así que me iba caminando a la oficina. Pero hoy día ya creo que hay que analizar cada área, ¿no? Como dice Mansur, hay áreas que no se van a poder, digamos, hacer híbridas, y hay áreas que necesitan el contacto. Ese cafecito que decía Mansur de entre reunión y reunión para los equipos comerciales es clave, ¿no? Porque comienzas a conversar de la reunión, de qué pasó, de qué hacemos, de cómo solucionamos, o me encuentro con el cliente y me tomo un cafecito, o en el colegio de la hija encuentras un cliente, y ese contacto con terceros en la parte comercial es muy difícil captar clientes nuevos en este mundo digital, vamos a decirlo así, o virtual, pero también es difícil que te los quiten, ¿no? Entonces hay un equilibrio, pero para el área comercial me parece que hay que ver cómo nos mejoramos. Y lo otro, implementamos el café, ¿no? La charla de café virtual, pues, ¿no? Así como me tomo un café de esto, oye, dame 20 minutos con un gerente o con alguien del equipo para conversar de cualquier cosa que no sea la chamba, ¿no? Y eso está funcionando. Está funcionando porque además siente que pues, está preocupado por algo de ellos y no solo porque te den reportes o chamba, ¿no? Lo que decía es la tecnología. No sé si este tema del metaverso cambiará todo lo que conocemos y de cómo Seguro. trabajamos y cómo nos capacitamos y cómo nos relacionamos, pero tenemos que adaptar nuestra empresa a trabajar en un mundo híbrido y no a la gente a trabajar en una empresa tradicional, ¿no? La empresa, ¿cómo transformamos la empresa en híbrida? Es, creo, uno de los retos que tenemos hoy. Y lo que tú dices, Germán, es muy cierto en la parte comercial, ¿no? Y de repente quizás más para nuestras generaciones, ¿no? Que siempre hemos estado acostumbrando
con el cliente, tener esa relación que se va construyendo en una comida, en un almuerzo, más allá de las reuniones de revisiones formales con el cliente que se pueden hacer virtuales, pero a veces hay esa confianza que se genera con el cliente en las reuniones extraformales, ¿no? Las informales, ¿no? Exactamente. O el cliente que, que vive pues, en Miami, nosotros tenemos muchos clientes afuera, ¿cómo generas esa relación si no puedes viajar, ¿no? No Si no puedes viajar, no puedes totalmente. visitar. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas en el área comercial son importantísimas y no sé, yo creo yo que quizás para, no sé, mis hijos que son pequeños, cuando crezcan, generarán la relación comercial virtual más fácil que quizás nuestra generación En el eh, metaverso. en el En el metaverso quizás, metaverso. pero sí, yo creo que el área comercial necesita una presencialidad con los clientes de alguna medida, ¿no? No para todo, pero en alguna medida, ¿no? ¿No? Y para terminar la idea, Ignacio, creo que Ujú. debemos nosotros pensar en migrar de un esquema de supervisión o de contratación basada en la tarea, ¿no? Por migrar a un esquema sobre los resultados, ¿no? Sobre lo que tienes que hacer. Y en cada puesto hay que analizarlo, porque no todos son iguales, no, no todos se adaptan, ¿no? Nosotros hicimos, de hecho, un nicho que era madres de familia. Hicimos un piloto con este grupo. Dijimos, ok, vamos a darles, como decía Lorena, de 8 de la mañana a 9 de la noche, conéctate a la hora que quieras, pero hazme tanta producción diaria. Y encontramos un patrón que era que se conectaban entre 9 y 9 y media, de ahí a las 12 se desconectaban, volvían a conectarse a las 2 y media, a las 6 y media se desconectaban, a las 8 se volvían a conectar. Entonces cuando comenzamos a hablar con ellos, decía, sí, es que le doy desayuno a mis hijos, trabajo, Claro. le hago el almuerzo, almuerzo con ellos, me vuelvo a conectar, les hago la comida, como y me vuelvo a conectar. Y están felices. Y están produciendo lo mismo que producían antes sentadas en un escritorio durante 8 horas, ¿no? Sí. Entonces creo que Y ahí con la pero es un angustia que puesto. los llamaban por teléfono, que el hijo se enfermó, o sea, sí, realmente. Hay una mejora ahí. También hay otros retos, ¿no? Hay gente que se puso a hacer negocios, pues, emprendimientos, mientras tú lo tienes contratado y el tipo está vendiendo bizcochos a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces hay que tener También, cuidado con todo también. ese tema, ¿no? Esa es otra cosa. Bueno, o sea, de lo que los escucho, creo que el desafío está en lograr identificar o entender qué del mundo virtual va a ser mejor a nuestra compañía y a las personas que trabajan ahí, y qué del mundo presencial es lo bueno y lo que no queremos perder, ¿no? O sea, Ujú. Así y es. a partir de ahí tener como principios operativos en cada una de nuestras empresas. Y Germán, sigo contigo, y en este caso lo que te voy a pedir es quizás aprendizajes que tuviste y también consejos para los que nos están escuchando del otro lado. Creo que hay mucha literatura acerca de cuáles son las funciones del CEO, las responsabilidades frente a los stakeholders y demás. Pero si te preguntase en este tiempo de experiencia que tienes, ¿cuáles son los aprendizajes que tienes acerca del rol del CEO o dueño de empresa en cuanto a la gestión del talento, digamos, de la compañía? ¿Qué tienes para...? Sí, para mí una de las cosas, digamos, el must para mí es cambiar, retar al equipo. Siempre tenemos que retarlo. El equipo, y más a distancia, ¿no? El equipo que siente que no hay retos, que no hay cosas de cómo hacerlo más eficiente, cómo cambiar constantemente. En este mundo donde estamos todo el día conectados, como dicen, una reunión y otra, a veces nos olvidamos de que tenemos que retarnos y cambiar. Entonces, lo que hago siempre es retar a mi equipo, ponerles nuevas metas. Incluso el 2021 para muchos y para muchas de las empresas ha sido un año extraordinario, pero igual nos hemos puesto retos muy, muy buenos para este año y nadie está pues tranquilo con lo que ha hecho, sino más bien qué tengo que hacer. Eso despierta a la gente, ¿no? Un equipo aburrido o monótono que cree que ya logró su cometido está destinado a morir, ¿no? Entonces, como decía Winston Churchill, para mejorar tendrás que cambiar, para ser perfecto tendrás que cambiar siempre, ¿no? Y ese es uno digamos, lemas que tengo siempre en la compañía. Siempre tenemos que cambiar. Lo otro es que a mí me cuesta cambiar el área de atención del colaborador por experiencia del colaborador, ¿no? Y eso es todo un cambio que estamos viviendo en la compañía recién, imagínate, ¿no? Porque para nosotros era pues atención al colaborador, ahora es experiencia del colaborador. Hablaban por ahí de equipos ágiles, equipos dotados de alta inteligencia emocional, porque ahora tienen que entenderse con una persona con la cual no transaccionan, con la cual no juegan fulbito, con la cual no se come un ceviche, con la cual no están haciendo ese bonding que decían.
pero con esta capacidad de poder entablar una relación a distancia y que sea fructífera, ¿no? Y cada industria, pues otra vez, cada industria tiene sus retos, cada industria tiene, no podemos hacer un solo modelo para todos, ¿no? Espectacular. Pero eso es, ¿no? Y buena onda, trátame igual que yo te trataría a ti y como si fuese tu hijo. Espectacular. Lore, cambiar, dijo Germán. Para ti, en una palabra, lo voy a hacer más complicado ahora. En una palabra, el rol del CEO frente a la gestión del talento. Para mí, yo creo que es cercanía. De hecho, estar muy cerca del equipo, que te perciban como ser humano y que no sabes todo, y que estás ahí también remándola junto a ellos, y mostrarte también vulnerable, mostrarte humano y auténtico, ¿no? Eso creo que por lo menos ha pegado en mi caso y el equipo está unido a la visión que tenemos de la empresa, muy comprometido, porque somos un equipo todos, ¿no? Entonces, no hay esta sensación ni de burocracia ni de verticalidad que ya fue también, creería, ¿no? Entonces, esta cercanía y una vez una persona de mi equipo nos decía, acá en Tecton te puedes equivocar, meter la pata y sabes que vas a tener apoyo para resolverlo, no ir a buscar al culpable, sino, oye, ya, ¿cómo salimos de esta juntos? ¿No? Creo que eso es importante. Ok. Dije Mansur, varias palabras, yo advertí. Felizmente que te preguntó una palabra. no, está bien, después explicó la palabra, está muy bien. Dijeron cambiar y cercanía. En una palabra, el rol del CEO frente a la gestión del talento. Evolución. Ok. Una palabra. Ahora déjame explicarla, porque si no se queda corto. Vale. Puedes usar 3 oraciones. Yo tengo una frase que siempre repito, que es, hay que sentirse cómodo con estar incómodo, ¿no? Y yo creo que uno tiene que empezar con uno mismo, ¿no? Uno tiene que estar incómodo, tiene que sentirse que, por el lado de talento humano, ¿no? Que te falta algo, que la gente quizás no está bien, que tienes que hacer más. Y tienes que sentirte incómodo de que quizás no lo estás haciendo. Pero sentirte cómodo con eso, ¿no? O sea, es raro, pero tienes que manejarlo tranquilo, ¿no? Como yo digo, está bien que lo entiendas, pero tranquilo. Y a mí me dieron un consejo hace muchos años atrás, que es, pregúntate cuánto tiempo durante tus horas de trabajo en la semana lo inviertes, no lo gastas, ¿eh? Porque hay gente que lo dice, lo gasto en, cuánto tiempo inviertes en conversar con las personas que no son tus reportes directos, ¿no? Y eso es algo que yo no lo mido así como que tener un dashboard de medición, pero sí soy consciente, muy consciente de invertir mi tiempo en hablar con jefes, con analistas, con el operario, más allá de los reportes directos que uno tiene. Y eso de ahí yo creo que hace una diferencia tremenda, porque al final del día, si bien el CEO no puede hacer todo, y eso yo creo que también es un aprendizaje que yo he tenido, es tú no puedes hacer todo, ¿no? Tienes que delegar, pero eso no quita, no por delegar no quiere decir que tú estés cerca, como decía Lorena, y entiendas qué está pasando, cuáles son esos feelings, cómo se siente la gente, qué le falta. Y yo creo que eso para mí ha sido el mejor consejo que me dieron y creo que es lo que más me ha ayudado en poder entender cada vez más a las personas. Yo creo que acá hay que tener algo de psicólogo, eso es una recomendación también para todos los que están en un puesto de dirección, no que estudien psicología, pero que les guste el tema. Y si no les gusta, que también sean muy conscientes de que eso, y a mí no me gusta estar hablando con las personas, ¿no? Y que sean conscientes de eso para saber a quién se lo delega, ¿no? ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es de que si a mí no me gusta, lo haga, porque eso se nota. La gente lo identifica al toque. Uy, este viene por compromiso, este viene para hacer su check de su rol y todo lo demás. Entonces, tienes que sentirlo, como yo siempre digo, tienes que vivirlo. Y yo creo que cuando lo hagas, te va a dar esa claridad luego de saber qué hacer y cómo, ya con tu equipo de gestión, de ver cómo poder ayudar a retener, reclutar, pero sobre todo vuelvo a mi primera frase de reto,
cómo maximizas el potencial de cada persona en tu empresa. Y yo creo que eso es ahí donde me gusta siempre terminar, ¿no? Y saber que hiciste algo para alguien, ¿no? El efecto Buenísimo. multiplicador, a mí me encantó, me quedo con eso también. Potente. Germán, ¿querías decir Bien. algo más? No, lo que quería decir es que, digamos, antes de terminar, todo esto del recurso humano y cómo lo estamos viendo y cómo lo sentimos y cómo queremos vivirlo y cómo queremos hacerlo, está muy bien, pero hay que también, otra vez vuelvo a la madeja lana, ¿no? Jalo un lado, se encoge el otro, hacia arriba, ¿qué quieren los directores, no? Y quieren ganar plata. Esto es un negocio y hay que ganar plata. Entonces, todas estas Así. cosas que uno quiere hacer, ¿cuánto cuestan? ¿Qué tiempo toman? ¿Cómo se hacen? Y cómo hago que ese equilibrio para poder darles todo a los chicos que quieren y además tener un negocio rentable, ¿no? Esa parte no la podemos perder de vista porque vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Ahí está el balance, ahí está, justo, ese es el gran reto que tenemos La, quizás. la gran pulseada, ¿no? Bueno, a nosotros en Vistage nos gusta decir que los líderes aprenden de otros líderes, así que en mi caso les agradezco un montón porque además aprendí mucho y estoy seguro que la gente que está del otro lado hoy también va a estar aprendiendo mucho. Diego, si quieres hacer un cierre. Y bueno, quiero agradecer a los tres panelistas, la verdad, Mansur, Lorena, Germán, realmente espectacular. Creo que nos han dejado aprendizaje, nos han dejado mensajes interesantes. Es una conversación muy enriquecedora. Agradezco también a Nacho y al equipo de Vistage por haber realizado esta investigación en conjunto y a llevar a cabo este panel, ¿no? Nicole, Carolina, Nicole del equipo de Vistage, Carolina del equipo de Cornerstone, del equipo de marketing, nos han soportado en todo este proyecto, que realmente ha sido espectacular. Y cualquier consulta que tengan o dudas, tanto Nacho como yo, Mansur, Germán, Lorena, estamos disponibles, así que estamos ahí para ayudarlos. Gracias.